A ir a un tema que no está en los medios, pero nos enteramos ayer de una detención de una persona que está acusada de amenazar a Patricia Bullrich, ¿sí? De amenazarla por una red social y que está detenido y queremos entender qué es lo que pasa. Estamos comunicados con su abogada. Él se llama Franco Oscari y su abogada es María José Castillo. Hola María José, Ari Lijará te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Nos puedes contar qué pasó? Bueno, el día 23 de junio, Franco fue detenido. Él vive en un paraje rural muy alejado de San Salvador de Jujuy, a 5 horas más o menos, Ujú. en un lugar de muy poca accesibilidad, es campesino. Fue detenido por la Policía Federal Argentina, todavía no había amanecido, a las 5 de la mañana, y lo llevan hasta San Salvador. No sabíamos de qué se trataba. Él forma parte de familias que tienen conflictos con la tierra, que quieren ser desalojados, y pensábamos que estaba vinculado con eso. Ujú. Y no, nos damos que había una denuncia radicada en Comodoro Pi, a más de 1000 kilómetros de distancia, y que era una denuncia efectuada por Patricia Bullrich. Nos costó mucho saber de qué se trataba la situación, porque él, por supuesto, no estaba notificado de nada, estaba incomunicado. Y además la familia con un terror, porque que entre la Policía Federal a un lugar tan alejado, donde la vida es bastante tranquila, pocos vecinos, bueno, etcétera. Y bueno, resulta que sí, que hay una denuncia de Patricia Bullrich en el juzgado de Laje, El hijo. en el juzgado federal, el hijo, perdón. Sí. Eh, y, y bueno, situación que pudimos acceder al expediente, tratar de comprender. Hay una supuesta denuncia de que a través de una red social, este joven, Franco, de 24 años, campesino, habría efectuado una amenaza, Ujú. y se hizo un despliegue policial y de la justicia federal, la verdad, bastante inaudito, no solo por la distancia, por la situación en la que vive el joven, sino por lo que sucedió después, ¿Qué le sucedió? porque esto no solo fue una detención en horas de la madrugada y un traslado intempestivo, sino que ayer, a partir de las 10 de la mañana, perdimos datos sobre su paradero, no sabíamos dónde estaba, porque no estaba en la comisaría donde estaba alojado en San Salvador de Jujuy. A partir de las 10:30 ya nadie sabía dónde estaba. Ujú. Recién ayer a las 20 horas a la noche pudimos dar que estaba en Tucumán. Ujú. Fue paseado por distintas provincias del país en una camioneta de la Policía Federal, sin que nos hayan notificado de esta circunstancia, de que lo iban a sacar de Jujuy. Lo llevaron a Salta, lo estaban llevando hasta Buenos Aires. Como nosotros no supimos de su paradero, presentamos 2 habeas corpus en el Juzgado Federal de Jujuy y en la Justicia Provincial de Jujuy, donde él debería estar puesto a disposición y no en un juzgado de Buenos Aires. Sí. Y también hicimos una oposición a ciegas, porque no sabíamos qué estaba pasando, en el juzgado originario de Comodoro Pi, oponiéndonos a cualquier traslado, y ahí se frenó el traslado a la ciudad de Buenos Aires. Mm. Y él está, entendemos, porque esto fue hasta anoche, en Tucumán, y tendría que ser devuelto Sí. a su provincia, a Jujuy, en el día de hoy. María José, a ver, Eso es. para ir un poco a ver qué es lo que pasó. O sea, ¿hay efectivamente algún tipo de mensaje o publicación de parte de Franco Oscari contra Patricia Bullrich? Mira, eso se tiene que determinar. En principio hay un uso de una red social, hay un mensaje, se han secuestrado teléfonos. Nosotros, por supuesto, todavía no se hizo la pericia, no accedimos. Ujú. Franco, él no dice, bueno, son como cualquier persona que pierden los teléfonos, que se rompen. Mm. De hecho, el teléfono que le secuestraron, un teléfono muy viejito. No es que son personas que están todo el tiempo conectados. Entonces dice, yo quizás usaron mi teléfono, lo que fuera. Si hay un mensaje de estas características, intimidatorio o una presunta amenaza a Patricia Bullrich, hay que determinar. Lo que surge como absolutamente arbitrario, ilegal, ilegítimo en estos tiempos, al menos de democracia y de Estado de Derecho, es una detención de estas características, Mm. porque en el supuesto de que hubiera habido un mensaje por red social a esta distancia, el procedimiento constitucional es otro. Ujú. No se detiene,
se lo indaga, se le dan las garantías procesales para su defensa, se establece la jurisdicción, que en este caso es Jujuy, no Comodoro Pi, o sea, un ciudadano que comete un delito en Jujuy debe ser juzgado por un juez en Jujuy. Entonces, lo que surge bastante llamativo es el despliegue, no sé para qué, por qué, Claro. inclusive el secuestro, porque anoche estaba secuestrado, él no estaba a cargo de una autoridad, nosotras las abogadas no sabíamos dónde estaba. Y esto no sucede habitualmente así, no es que es parte de un procedimiento esperable, ¿no? O sea, acá lo que estamos viendo, incluso en la documentación que ustedes nos enviaron, es que hay un mensaje recibido por la cuenta de Patricia Bullrich, o eso denuncia a Patricia Bullrich, donde hay una amenaza de muerte, donde le dice que la van a matar. Ahora, lo que vos nos estás contando es que Franco es un campesino que vive en un lugar alejado, que trabaja la tierra, que está prácticamente sin celular, y que está a 1000 y pico de kilómetros de acá, con lo cual no tiene ninguna, aún si esto efectivamente fue así, no tiene ninguna posibilidad de llevar a cabo esa amenaza, y fue detenido y durante muchas horas ustedes no sabían ni siquiera dónde estaba. Esa es la situación. Sí, no sabíamos dónde estaba, esa es la situación, y él anoche estaba bastante afectado emocionalmente, porque realmente nosotros vivimos incertidumbre, pero él fue el que la vivió en carne propia porque le mentían a dónde lo llevaban, no le daban información, no le dejaban hablar con sus abogadas, y esto convierte a cualquier procedimiento legal en ilegal. Si quisieron averiguar si existió una denuncia, si existió efectivamente una amenaza, y esto se tiene que determinar, si había intención real de amenazar, y etcétera, de cualquier delito, ¿no? Lo que pasó es que todo esto vuelve nulo cualquier procedimiento, porque una persona no se la puede trasladar sin que él sepa cuál es su destino, ¿no? Y María José, te hago una pregunta. Ustedes entiendo que pidieron la excarcelación y se las negaron. Así es. ¿Con qué argumento les negaron la excarcelación? Esto es también parte de las cuestiones que resultan asombrosas, es que le niegan la excarcelación porque él vive en un paraje rural, porque no tiene acceso a internet ni a teléfono, y porque no tiene trabajo estable, cuando su trabajo es ser campesino, trabajar la tierra, y él reivindica la soberanía alimentaria de él y de su familia, y eso lo utiliza el fiscal Policita para decir que entonces tiene peligro de fuga por ser campesino, y además esto también es tremendo, dice que tiene posibilidad de fugarse del país porque vive en zona fronteriza, lo cual no es cierto. Él vive en Jujuy, pero eso no quiere decir que esté cerca ni de Bolivia ni de Chile, porque el paraje donde él vive es monte adentro, y hasta Jujuy tiene que atravesar 17 arroyos para salir de su paraje y llegar hasta Palmasola, que es el pueblo más cercano, y de allá a Jujuy tiene 5 horas. O sea, realmente demuestra que no les importó ni saber quién era, ni dónde estaba, y eso se utiliza para que continúe privado de su libertad. O sea, entonces, a ver si entiendo bien. Patricia Bullrich logró que detengan a un joven de 24 años que vive en un paraje que para llegar hay que atravesar 17 arroyos y donde no hay ni siquiera internet, por un mensaje que recibió en su cuenta, y el juez Lijo y el fiscal Policita lo mandaron a detener y se niegan a liberarlo con la excusa de que el tipo no tiene señal en el paraje donde vive. Exactamente. Bueno. Que no tiene domicilio fijo porque, por supuesto, donde él vive no hay calles, no hay números de casas. Entonces, todo eso se usa en su contra. O sea, la condición de vulnerabilidad por ser campesino, que establece un montón de derechos extras por la situación en la que vive, es usada en su contra para mantener una investigación penal que ya es bastante llamativa, y para mantenerlo privado de libertad, cuando en realidad él podría, no sé, estar con otras cauciones, si se quiere, hasta que esto avance en la investigación, pero la privación de la libertad es algo gravísimo, y además todo lo que sucedió, que lo pone en una situación de indefensión mayor, de haber sido trasladado a otros lugares. Ahora lo quieren llevar a una penitenciaría federal, no sabemos cuánto tiempo. Lamentablemente hay antecedentes bastante complejos en Jujuy sobre personas que han sido detenidas también por usar redes sociales. Lo cierto es que este juzgado no tiene nada que hacer investigando esto. Si la senadora entiende que fue amenazada, tiene que ser investigado por un juez federal,
en Jujuy. Claro. No de esta forma. Imagínate que si no lo querían llevar, anoche a él lo querían llevar a la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿Él tiene familia, María José? O sea, ¿hay alguien que dependa también de él en estas horas? Él tiene su compañera, él vive en ese paraje junto con el suegro, es una familia campesina, su mamá es una persona muy humilde, que también es son personas comprometidas con su realidad, Sí. con su vida, defienden la forma de vida campesina y están pasando una situación bastante angustiosa. Su mamá ayer se descompensó, una persona de muy bajos recursos, pero que comprende que todo esto no corresponde de ninguna manera que esté sucediendo, ¿no? María José, gracias por atendernos y bueno, seguiremos atentos, ¿sí? Te pedimos si tenés alguna información, alguna actualización, tenés el contacto de nuestra producción. Muchas gracias. Dale. Y seguimos pidiendo por la libertad de él. Dale, muchas gracias. Hablábamos con Gracias. María José Castillo, que es la abogada de Franco Oscar, y esto nos enteramos ayer. Yo tengo acá el expediente, ¿no? Y lo que denuncia Patricia Bullrich es que recibió una amenaza de muerte en un mensaje directo de Facebook. Ahora, las amenazas, aclaro esto para que se entienda, tiene que existir la posibilidad de cumplimiento de esa amenaza para que efectivamente exista. Vos decís, ¿está bien que alguien amenace a otro? No está bien que alguien amenace a otro. Pero una cosa es que te amenace a alguien que tiene la posibilidad de cumplir esa amenaza y otra cosa es que te amenace si es que esto sucedió, porque ahora hay que ver si es su usuario, si era su celular, si lo hizo él. O sea, hay que determinar un montón de cosas. Pero aún si sucedió, imagínense qué posibilidad tiene de cumplir una amenaza un pibe que vive en un paraje en medio de Jujuy, que hay que atravesar 17 arroyos para llegar y hacer 1000 y pico de kilómetros para llegar hasta el Senado donde está Patricia Bullrich. O sea, no tiene ninguna posibilidad de materializar esa amenaza. Y el pibe está en cana por decisión del juez Ariel Lijo, del fiscal Policita, ¿sí? Que son los mismos del caso. O sea, Adorni está libre y el mismo juez y el mismo fiscal mandaron a detener a un campesino porque supuestamente amenazó por Facebook a Patricia Bullrich. Y no lo liberan. Esto lo leí recién en la denegación de la excarcelación, porque el pibe no tiene señal. Donde vive, claro, no tiene señal. Imagínense la posibilidad que tiene de cumplir la amenaza contra Patricia Bullrich. No tiene señal, no tiene domicilio, claro, es campesino. Entonces dice, no, hay riesgo de fuga, porque vive en Jujuy. Entonces, como vive en Jujuy, se puede fugar a Bolivia o a Chile. Nada, veremos cómo sigue este caso. Nos enteramos ayer y queríamos por lo menos darle algún tipo de Bullrich discusión.